Volvemos a Romanos 6, así que os voy a pedir que me acompañéis al capítulo 6 de Romanos, el versículo 1 hasta el 14. Y antes de leer el texto, os voy a decir de qué vamos a hablar, para que ya cuando leamos el texto os vayáis fijando en detalles. Somos creyentes, hemos sido perdonados. ¿Y cuál es nuestra relación con el pecado? ¿Tenemos libertad para pecar? ¿Importa el pecado en nuestras vidas? ¿Qué ha cambiado en nuestra relación? ¿Por qué sigue el pecado en nosotros? ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo o el bautismo de Cristo, que son términos idénticos en la Escritura? ¿Y qué relevancia tiene para nosotros el hecho de haber confiado en Jesús como nuestro amo, dueño, Señor y Salvador? Bueno, pues vamos a leerlo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es importante entender qué es el bautismo. Este texto no está hablando del bautismo en agua, aunque hay mucha gente que utiliza Romanos 6 para justificar el bautismo en agua. Aquí no se está hablando del bautismo en agua, se está hablando del bautismo en Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, sabéis que algunos de nuestros hermanos tienen ideas como que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación. Algunos incluso van más allá y hablan del bautismo en Cristo y el bautismo en Espíritu Santo como dos experiencias posteriores a la salvación, pero en realidad es única y la misma. En el momento en el que creíste en Cristo Jesús, reconociste. El Señor te permitió entender, discernir quién es Jesús y qué tiene de extraordinario Jesús frente a otros líderes religiosos, que Él es el único en el que hay salvación. En ese momento fuiste unido a Él, sumergido, bautizado, conectado en Jesús. Y recibiste una nueva identidad. Y una nueva naturaleza y una nueva relación diferente con el pecado, diferente a la que tenías antes de creer. Entender qué es el bautismo en Cristo, el bautismo con el Espíritu Santo, nos va a ayudar a entender nuestra relación con el pecado. Una de las primeras cosas que sufren los nuevos creyentes, ¿no? A veces me preocupa un poco el triunfalismo cristiano evangélico, alimentado con algunos testimonios de gran éxito. Creí en Jesús, mi vida fue maravillosa y, entiendo, no estoy ridiculizando ningún testimonio, pero sí es verdad que a veces, llevados por el entusiasmo, podemos dar una impresión que no es real. Sí es cierto, hemos creído en Cristo, hemos recibido paz, perdón, seguridad,
pero el conflicto sigue. ¿Sí o sí? Sí, el conflicto sigue. La lucha contra el pecado sigue. No te has vuelto un ser espiritual que caminas 2 palmos por encima del suelo como si levitaras. No. ¿Cuál es nuestra relación con el pecado? Si hemos sido perdonados y justificados, tenemos libertad para pecar. Y esto es una falsa enseñanza que había en la época. De hecho, a Pablo le acusaban de decir, claro, como tú enseñas que la salvación es por gracia, pues entonces a pecar, cuanto más pecado, más gracia. Cuanto más pecado, más perdón. Y así Dios es glorificado. Así que a pecar. El pecado, y eso era una distorsión de lo que es el evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando. O como dice José Segovia, Cristo está crucificado entre 2 ladrones. Uno es el legalismo y el otro es el antinomianismo. Es decir, uno es el legalismo, un estilo de vida en el que tú buscas justificarte delante de Dios por medio de tus obras, y el otro es un tipo de vida donde el pecado no importa y te entregas a él porque no tiene ningún valor. Estos son los 2 ladrones o los 2 extremos que desvirtúan el Evangelio. Esas falsas enseñanzas también las vemos en otros libros de la Biblia. Hay una expresión, una enseñanza que se había metido en una iglesia que le llamaban las profundidades de Satanás. ¿Os suena? Las profundidades de Satanás. Y había por ahí una persona que estaba enseñando que tenías que tocar fondo en el pecado, es decir, experimentar la degradación, la miseria del pecado para volver a experimentar una nueva conversión. Y eso era bueno. Eso enseñaban, era una falsa enseñanza. Y hoy, ¿hay falsa enseñanza hoy en relación al pecado y el creyente? La hay. Un cristianismo superficial que reduce la vida cristiana a una oración. Oras una cosa y entonces alguien te dice que eres salvo. Reducir el cristianismo a una oración que puede ser más o menos sincera, que puede reflejar un cambio o no, es peligroso. Y una vez más, no estoy atacando muchos que oraste, yo oré también. Algunos orasteis una vez, yo oré aceptando al Señor Jesús como 70 veces, 80, no sé cuántas. Pero a veces una confesión de fe puede significar muchas cosas, pero no un cambio de vida real. Y cuando a veces aseguramos que una persona, en base a simplemente repetir una oración, es creyente, aunque su vida niegue la eficacia del Evangelio, es peligroso. Reducir ese cristianismo a eso. Hoy vamos a ver que el pecado es un intruso temporal, que hemos sido desconectados del poder del pecado y unidos a Cristo y tenemos el poder para vivir una vida nueva, y que la gratitud es la respuesta a la gracia, al perdón inmerecido. O lo que es lo mismo, vamos a ver qué es el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en Cristo, y cuál es nuestra nueva relación con el pecado. Y vamos a hablar de realidad, del cristianismo cotidiano, del día a día. No me gusta hacerlo, pero lo voy a tener que hacer porque hay aquí tantas cosas que voy a tener que explicar el texto versículo por versículo, como hice la otra vez, porque es que si no me voy a saltar cosas importantes. El primero es la gran pregunta que da pie a todo este tema, y es: ¿pecaremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro, algunos han llamado esto la gracia barata. Gracia barata, ¿os suena ese concepto? Una idea de que tú le pides perdón al Señor. Yo tengo un hermano, todos mis hermanos son andaluces, pero solo uno es gracioso. Y uno de mis hermanos dice: yo, si me hago de la religión, me hago de la religión de Julio. Porque él dice, digo yo, madre mía, él dice que como solo tienes que arrepentirte de tus pecados para creer en Jesús y luego hacer lo que te da la gana. Yo no he dicho eso en mi vida. Pero hay gente que saca esas conclusiones. Gracia barata, o lo que es lo mismo, que el perdón de Dios es como una especie de cajero automático que funciona así sin límite. Y tú puedes acudir a Dios una y otra vez. Estoy distorsionándolo porque, como en todas las mentiras, hay una parte de verdad y hay otra parte de mentira. El problema es que distorsiona la verdad en su conjunto.
Que el perdón de Dios sea un cajero automático al que tú acudes cada vez indolentemente a pedir perdón. Y eso es el cristianismo, eso es una enseñanza falsa. Y es no una evidencia de salvación, sino una evidencia de condenación. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:1, os exhortamos, hermanos, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios es un tesoro, es un perdón que no mereces. Y no puedes despreciarlo con tu desobediencia o con tu falta de respeto. El perdón que nos ha sido dado ha sido pagado con un precio que nuestra mente no es capaz de entender. La sangre, el sacrificio del Hijo de Dios, el obediente y perfecto Hijo de Dios, ofrecido por nuestros pecados. Tratar el pecado como algo irrelevante es una falta de respeto al Hijo de Dios y es señal de condenación, no de salvación. Y alguno dirá, Julio, pero yo no dejo de pecar. No, ni yo. El problema es cómo reaccionas al pecado. ¿Te duele o estás confortable en él? ¿Te molesta? ¿Te produce tristeza? ¿O ya ni te enteras? Dice el versículo 2, en ninguna manera. Es decir, de ninguna de las maneras tenemos libertad para pecar. O podemos tratar al pecado con poco respeto. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mirad, es muy peligroso jugar a ser cristiano. Yo, a la luz de Apocalipsis y de todas las parábolas del reino, entiendo que la Iglesia de Jesús está experimentando un periodo de crecimiento enorme. Y en este periodo de crecimiento hay trigo y hay cizaña. Hay convertidos y hay convencidos. Personas que oyen, que les gusta lo que decimos, que le parece un agradable club social. Algunos creen que las chicas evangélicas son más guapas que las demás, y estoy casi de acuerdo. Y yo me busco novia aquí, que además estas son buenas chicas. Se arriman a nosotros. Pero no son creyentes, son religiosos. Es peligroso engañar a tu conciencia mientras vives instalado en la desobediencia. Es muy peligroso que el Espíritu de Dios te esté corrigiendo y tú digas, no, yo hice una oración, creí en Jesús y a pesar de todas las evidencias que demuestran lo contrario, me declaro creyente. Indicio de condenación. Entended el matiz. Una cosa es que estés luchando contra el pecado. Otra cosa es que estés instalado en la desobediencia, confortablemente. O como decía aquel, que estés viviendo en la calle de la desobediencia, en el barrio de la doble vida, ciudadano de la ira, familia de la mujer de Lot, pariente de Judas e hijo del diablo. Pero hice una oración. Ten cuidado. Temor y temblor. No podemos descuidar las cosas santas, ni el Evangelio, ni la sangre del Hijo de Dios. Yo creo que todos cristianos, todos los creyentes verdaderos, tienen dudas de su salvación. Todos los creyentes verdaderos tienen dolor por sus pecados y tienen conflicto. Y esa sensación de conflicto real es indicio de salvación. Ten cuidado con vivir en la calle de la ira, en el camino de la desobediencia, por los senderos de la doble vida. Y mirad, aquí hay un argumento muy poderoso, versículo 2, dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es una idea un poco abstracta que merece la pena comentarla. ¿Qué significa muerto al pecado? Estoy muerto al pecado. Suena a algo legal, ¿no? Es decir, me declaro muerto al pecado. Pero ahí hay una verdad muy profunda. Mirad, un muerto, todos lo sabemos lo que es un muerto, ¿no? ¿Sí? Si no lo sabéis, peligro, ¿eh? Un muerto es una persona que ha roto todas sus relaciones. Un muerto es una persona a la que no le esperan en su trabajo. No dicen, oye, ¿cuánto tarda este, no?
¡Qué raro! No lo esperan, está muerto, ha roto sus relaciones. Sus relaciones laborales no existen. Nadie le da un préstamo a un muerto. Situación absurda, ¿no? Señor director del banco, ¿y por qué me han negado el préstamo? Caballero, es que está usted muerto. Nadie le da un préstamo a un muerto. No te va a pagar. Hacienda no lo reclama deudas a un muerto. Alguno dice amén. No, tranquilo, no. No va por ahí la cosa. Un muerto ha roto sus relaciones. Su esposa es libre de casarse. Ha muerto su vínculo matrimonial. Ha acabado ahí con la muerte. Y aquí está hablando de alguien que ha muerto al pecado. Es decir, la relación con el pecado ya no es la misma. El pecado es un intruso temporal. Es decir, la relación con el pecado no es de esclavitud, sino de pelea y de futura victoria. Así que nosotros estamos muertos al pecado y el pecado debe ser detectado, identificado y expulsado. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿en qué? En Cristo Jesús. No está hablando del bautismo en agua, como testimonio de tu salvación. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Mirad, hay dos tipos de bautismos. El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu de Dios. O el bautismo en Cristo, que es lo mismo, el mismo término en la Escritura. El bautismo en Cristo ocurre cuando una persona pone su confianza en el Hijo de Dios y es perdonado y unido a la familia de Dios y conectado con Dios. Porque el pecado ha cortado nuestra conexión con Dios. Pero Jesucristo nos ha conectado, bautizado. Quizá la palabra conectar se entiende más en este mundo que dependemos tanto de la energía eléctrica, ¿no? Estás enchufado, ¿no? La gente no dice, tu jefe te mira con favor, te dice, estás enchufado. Eso de enchufar, estamos enchufados con Dios. O hemos sido bautizados. Bautizar, la palabra significa sumergir e implica una conexión. Esto se explica quizá más claramente en 1 Corintios 12:13, donde dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13, apuntaros a ese versículo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La unión a la Iglesia, la unión a Cristo es un evento espiritual que tiene lugar en el momento en el que la persona confiesa su fe en Jesucristo. El bautismo en agua es un evento que tiene lugar después, para dar testimonio de su fe en Cristo. El fin de semana pasado tuvimos bautismos y nada menos que 2 cultos de bautismo, gloria a Dios. Hermanos que dieron testimonio de haber creído en Jesús. Porque somos, versículo 4, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué está hablando aquí? Para mí este es el texto central del segmento que estamos estudiando. El propósito del bautismo, el propósito de la conversión, el propósito del cristianismo, ¿cuál es? Andar en una vida nueva. En una vida nueva. Nosotros hablamos de esos términos, ¿no? La vida vieja ya la he dejado, no vuelvo atrás. ¿Qué es la vida vieja? ¿Qué es la vida nueva? La vida vieja es una vida donde el pecado era tu señor y tu amo. Tú hacías la voluntad del pecado. Tú le decías al pecado, hágase tu voluntad. De hecho, tu voluntad y el pecado eran la misma, estabas totalmente sincronizado. Tenías el reloj de tu pulsera con el reloj del pecado. Antes de que abriera la boca el pecado, tú terminabas la frase, porque erais uno, un solo corazón, un mismo deseo. Pero en el momento de creer, hemos roto nuestra relación con el pecado para que andemos en una vida nueva. La primera vida es una vida natural sustentada por el poder del deseo, deseos que nos apartan de Dios, impulsada por pasiones que nos controlan,
Por cierto, la palabra concupiscencia significa, que aparece en el texto, significa un deseo muy fuerte. Es la misma palabra que utiliza Jesús cuando en la última cena dice: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?». Jesús está utilizando la palabra concupiscencia, pero en otro sentido, claro. Un deseo fuerte que te domina. Tu mal genio. Es que no puedo, es que... En Andalucía dicen: «Me llevan los demonios». ¿Lo habéis oído? «Me llevan los demonios». Exploto, soy hiriente, hago comentarios crueles, hago que mi mujer llore, que mi niña pequeña llore. Es que no puedo. Dominado por esos deseos. O no puedo. Esta adicción me está matando. Me domina, no puedo. Una vida nueva es una vida controlada no por el pecado, sino por el poder del Espíritu de Dios. Nuevos deseos. Nuevos deseos. Una vida nueva es una vida que tiene sensibilidad por el pecado. Lo que antes te causaba felicidad, ahora te hace llorar, te duele, sientes que has traicionado a Dios. Los cristianos medievales tenían términos muy interesantes. A una cosa le llamaban atrición y contrición. Bueno, los que venís del catolicismo romano habéis oído hablar del acto de contrición, o sea, un acto de arrepentimiento. Hay dos tipos de arrepentimiento, uno malo y uno bueno. El bueno se llama contrición, esto decían los cristianos medievales. Contrición es que tu pecado te duele porque has ofendido a aquel que te ama tanto que murió por ti en la cruz. Por lo tanto, te duele pecar. Te sientes un traidor al amor de Jesús. Contrición. Este es el arrepentimiento bueno. El arrepentimiento malo se llama atrición, que es que te duele pecar, vaya a ser que Dios te castigue. Que es lo que piensan muchos cristianos, ¿no? Un día un cristiano maldice, se le rompe el coche y dice: «No sabía, Dios me ha castigado, me ha roto el coche. No tenía que haber dicho esa palabrota. O no tenía que haber mirado pornografía por internet. Se me ha roto el coche». Es cuando conectas un suceso malo con tu pecado. Atrición. Miedo a pecar, pero no por amor, sino por miedo al castigo divino. Ese es el arrepentimiento malo. Andar en una vida nueva es contrición. Pecas, pero te duele, porque sabes que alguien te amó. Así que aquí dice que ha sido conectado a la vida de Cristo y a la muerte de Cristo. Cuando hacemos el bautismo en agua, eso representa Cristo sepultado, su muerte, Cristo resucitado. Y el creyente dice: «Yo he muerto con Cristo, he resucitado, Él murió por mis pecados, yo resucité, esto ya pasó y quiero dar testimonio de ello». Y dice el versículo 5, si fuimos plantados, fijad qué interesante la expresión plantados. No suena a un término de jardinería, lo es. Fuimos plantados con Él a semejanza de su muerte, y esto me recuerda a aquello que decía Jesús: es necesario que el grano de trigo muera para que lleve mucho fruto. Y Jesús estaba hablando de Él, dice: yo soy el grano de trigo, y es necesario que yo muera para que dé vida. Y dice: hemos sido plantados, sepultados con Cristo. Jesús es el primero de la familia de los resucitados. La palabra plantados y la palabra sepultados es muy interesante. ¿Habéis oído hablar esa expresión que dice la Biblia de que la tierra sufre dolores de parto? ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis leído? ¿Lo habéis oído en YouVersion? ¿Lo habéis leído en papel? La tierra sufre dolores de parto y la idea es que la tierra está preñada de los cuerpos de los hijos de Dios que están esperando la resurrección. Y la tierra, nuestro planeta, es como una mujer embarazada que lleva dentro los cuerpos de los santos. Y tiene dolores de partos porque dice: estoy a punto de parir, estoy a punto de que llegue el día de la resurrección, cuando Jesús vuelva del cielo y con voz de mando, con trompeta de Dios, dé la orden, la gran orden de resurrección, y entonces la tierra dé a luz los cuerpos de los santos que han sido plantados. Qué bonita imagen, ¿verdad? Nuestros hermanos en Cristo no han muerto,
han sido plantados, están dormidos, esperando que de la misma manera que Jesús dio la orden y Lázaro resucitó, Lázaro, sal fuera, llegará el día en el que Jesús se ponga de pie en los cielos y diga a los santos, salid fuera. Y todos los cuerpos de los santos, igual que Lázaro, estarán delante de él resucitados. Hay un predicador que me gusta mucho, es un predicador antiguo, que dice, ¿por qué Jesús dijo Lázaro sal fuera y no dijo sal fuera? Porque si Jesús hubiera dicho sal fuera, hay tal poder en la orden de Jesús que si Jesús hubiera dicho sal fuera, todos hubieran resucitado. Todos. Porque esa era la orden de Jesús. Si Jesús hubiera dicho sal fuera, todos hubieran dicho, aquí estoy. Pero él solo dijo Lázaro. Cuidado, los demás, esperad. Lázaro, solo tú, sal fuera. Pero llegará el día en el que Jesús diga, sal fuera. Y esa orden se cumplirá. Fuimos, versículo 5, plantados juntamente con Él. Es decir, la garantía de nuestra resurrección, ¿sabéis cuál es? Que Jesús resucitó. Y no estamos hablando de una esperanza. Esto es una cosa que me atormenta porque el otro día en una clase de buscadores, lo bueno de los jóvenes es que dicen lo que piensan, no como los adultos, que mantenemos las formas. Me di cuenta de que algunos jóvenes, suancitas, para vergüenza nuestra lo digo, no tenían esperanza de resurrección. ¿Qué pensabas que iba a ser la resurrección? Y tenían ideas místicas. Cuidado con el misticismo, ¿eh? Somos seres humanos, y los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Somos seres tripartitos. No somos ángeles, somos seres humanos con cuerpo físico. El cuerpo físico va a morir y va a resucitar. No vamos a ser columnas de vapor flotando, en plan, pues qué bien, aquí en la eternidad, fíjate, parezco un escape de gas. No, esa no es la esperanza del creyente, ser una especie de bolsa flotando, translúcida, abrázame y te atraviesan. Eso no hemos sido llamados. Jesús resucitó y comió y bebió delante de sus discípulos. Nuestra esperanza es comer y beber en el reino de Dios. Yo os he preparado un reino para que comáis y bebáis conmigo en mi reino. Que a mí me hace mucha ilusión resucitar. Sobre todo cada vez que empiezo a deteriorarme y me tengo que pasar por quirófano para alguna cosa. Me hace mucha ilusión. Vamos a resucitar, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mirad, esto es algo que se enseña en el discipulado. Esto es enseñanza básica de discipulado. El alcance de la salvación de Jesús abarca tres aspectos en relación al pecado. En el primer aspecto nos libra de la pena del pecado. La primera P, es fácil memorizarlo porque son las tres P's. Jesús nos libra de la pena del pecado, es decir, de la sentencia judicial que hay sobre cada culpable que traiciona a Dios. Es decir, todos. Segundo aspecto del pecado. Dios nos libra del poder del pecado. Y de esto habla Romanos 6. Si tú dices que eres creyente, no estás bajo la influencia del pecado, sino la influencia de Cristo y su Espíritu. Para que andes en una vida nueva. No puedes justificar, ay hermano, yo soy pecador, ¿cómo? No. Si tú vives una vida instalada en el pecado, cómodamente instalada en el pecado, eso es evidencia de condenación. Dios nos da libertad para ser libres del poder, de la influencia del pecado. Una vida nueva. Pero hay un aspecto futuro que es que Dios nos librará de la presencia del pecado. Tercera P, poder, pena y presencia. Ese aspecto de la salvación aún no lo hemos experimentado, porque el pecado sigue presente. Pero Cristo murió en la cruz para que cuando resucitemos, versículo 6, ya no sirvamos más al pecado. Es decir, va a llegar un día
en el que tú y yo resucitaremos, si pusiste tu confianza en Jesús. Y no solo tu cuerpo físico estará libre de enfermedad y limitaciones, porque resucitarás con un cuerpo semejante al cuerpo suyo. Se siembra en debilidad, se resucita en poder, dice 1 Corintios 15. También serás resucitado sin pecado, es decir, sin conflicto. Yo no sé si el Señor cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora somos libres del pecado, pero seremos libres de la presencia del pecado y de esa maldita dualidad y maldito conflicto que sufrimos los creyentes. ¡Qué maravilla! Poder vivir para el Señor sin estorbo. ¡Qué maravilla poder vivir para el Señor sin incoherencias ni dualidades! Vivir libre, 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 libre con mayúscula, libre en negrita, paso 15, libre, mega libre, sin pecado. Eso es un peso de encima. Cristo Jesús murió en la cruz para eso y nos librará de la presencia del pecado. Por cierto, hay un autor que se llama Arthur Pink, para algunos polémico, para otros no tan polémico, que él añade una cuarta P. Hay un librito sobre eso, que él dice que también Jesús nos libra del placer del pecado. Él añade una cuarta P. Y yo lo creo, porque si tú has recibido el Espíritu de Dios, el pecado ya no es tan deleitoso como antes. Lo que tú hacías antes ya no te satisface como antes, y de eso damos testimonio todos los que hemos nacido de nuevo. Así que Dios nos libra del placer del pecado. Gloria a Dios. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es decir, versículo 8, Jesús es una película de nuestro futuro. ¿Tú quieres saber cómo? No te vayas al tarot, no te vayas a la bruja Lola o a estos señores que adivinan el futuro. ¿Tú quieres saber tu futuro si eres hijo de Dios? Mira a Jesús, porque Él resucitó y porque Él reina. Y porque Dios lo ha hecho heredero de todas las cosas. Y porque Él es el gran hermano de una gran familia de resucitados. El primero en el desfile de la resurrección de ese gran día. Resucitaremos. Versículo 10. Sabiendo que Cristo ha resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Muerte y pecado. Así que, conclusiones. Hoy le dije a mi mujer, voy a predicar mucho. Y ella, no te columpies. Y le he dicho, Mari, voy a predicar mucho. Así que ya para vosotros ya es tarde y las puertas están cerradas y los sugieres las han atrancado. Así que no hay escapatoria, lo siento. Bromas aparte. Concluyo. Aquí el texto nos dice, ¿y qué hacemos? Y aquí nos da dos órdenes. Consideraos y presentaos. Mirad las dos órdenes que nos da. Consideraos y presentaos. ¿Qué significa consideraos? Dice nuestro texto, el versículo 11, consideraos muertos al pecado. ¿Os acordáis que dije que la muerte es, una persona muerta es una persona que ha cortado sus relaciones? Consideraos muertos al pecado. Esto no tiene nada que ver conmigo. Consideraos es una comprensión profunda de lo que es el Evangelio. Mirad, quiero decir una cosa, para aquellos que con temperamento melancólico os vais llorando a casa cada vez que alguien da testimonio del poder de la obra de Dios en su vida. El crecimiento y la santificación son progresivos. ¿No te pasa que a veces no te sientes amado por Dios? ¿O no te sientes perdonado? A veces sabemos cosas en nuestra cabecita, pero la verdad no llega a nuestro corazón. La madurez cristiana consiste en considerar, interiorizar, profundizar. Hacemos énfasis entonces en el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Para saber más cosas y ganar discusiones en Internet, en TikTok? No. Hacemos énfasis en el estudio de la palabra porque el crecimiento implica asimilar, interiorizar el Evangelio. Necesitamos
no solo saber esas cosas, sino que entren bien y se integren con nosotros. No solo sabernos intelectualmente perdonados por Dios en Cristo, sino experimentarlo. Porque eso produce gozo, porque eso produce libertad. Y la vida cristiana es un crecer continuo. Todavía no hemos llegado. Estamos en ello. Y porque el arma del diablo es la mentira. Mirad, algunos dicen que no importa la doctrina. Sí importa. De hecho, la afirmación no importa la doctrina es una doctrina. Es la doctrina de no importa la doctrina. Lo cual no me vendas motos, amigo. La enseñanza sí importa. Y Dios utiliza la falsa doctrina para producir falsos creyentes. También el diablo utiliza la falsa doctrina para atormentar y arruinar la vida de creyentes. Por ejemplo, el pecado no importa. Pequemos para que abunde la gracia. Es una falsa doctrina. Por eso importa la doctrina. Y necesitamos entender que hemos muerto al pecado, que el pecado es un habitante temporal. Por lo tanto, tenemos que presentarnos. Consideraos, es la conclusión, y presentaos. Consideraos, profundiza, interioriza, crece. Mirad, os mando un reto. Este verano, cuando tenemos más tiempo, ¿sabéis qué pasa? A mí me pasa. Estás tan cansado que pierdes el tiempo. Te sacas el Candy Crush y una partida y otra y otra. Aprovecha para profundizar. El descanso espiritual implica refrescar tu alma con estas verdades y hacerlas tuyas, no leerlo rápido, sino lees la Biblia, ora, Señor, esto lo sé, pero yo necesito experimentarlo, necesito vivirlo. No me siento perdonado, no me siento amado, sé que me has reconciliado contigo, pero me siento lejos de ti. ¿Cómo puedo? No solo necesitamos saber, sino vivir, experimentar, gozarnos de estas verdades. Y eso no es instantáneo, porque en la vida cristiana pocas cosas son instantáneas. El perdón, en el momento que creímos. Pero hay otras cosas que llevan tiempo. A Pablo le llevó 3 años en el desierto, ahí en Arabia, entender el Evangelio. Entender que con Cristo está juntamente crucificado. Y nosotros necesitamos a veces ir a un desierto para entender esto. Presentaos. Si existes y has sido salvado con un propósito. Y ese propósito es vivir para Dios, servir a Dios, consumirte para Dios. Que Dios sea la prioridad. Si has sido salvado y no tienes gozo, o estás perdido, ponte al servicio de Dios, porque has sido salvado para vivir en vida nueva. Una nueva vida. No estamos bajo la ley, dice el 14, sino bajo la gracia. Deberíamos de pensar en nuestros pecados no desde la culpa, sino desde la gratitud. La gracia es un amor incomprensible y asombroso. Hace poco, Tere y yo hablamos con una chica que estaba tan cerca del Evangelio y le preguntamos, ¿en qué momento te diste cuenta que esto para ti? Y dice que estaba escuchando una canción cristiana y pensó, pero Señor, ¿de verdad tú esto lo has hecho por mí? ¿De verdad has muerto por mí? ¿Pero qué soy yo? Si has creído que tu relación con el pecado sea otra, no legalista, no antinomianista, es decir, no tiene importancia, podemos pecar, no pasa nada, sino sea desde la gratitud y desde el servicio. Que el Señor nos ayude a vivir en nueva identidad y que este verano, hermanos, dedicad tiempo a estar a solas y en silencio para que estas verdades se integren en vosotros. Que el Señor os guíe. Amén.